Hasta que no se da la vivencia, el concepto está vacío, o al menos sin llenar completamente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a continuar con este programa. O sea, ahorita esta frase que nos leyó Alejandro, ya la habíamos comentado en el programa anterior, pero yo pienso que es conveniente el estar completamente seguros de lo que se está diciendo. Hasta que no se da la vivencia de algo, hasta que no tenemos la experiencia propia de algo que se nos enseña, prácticamente tenemos la idea, tenemos el conocimiento, pero no tenemos la experiencia de aquello, ¿no? Hoy, en términos generales, o sea, yo a veces me comparo o trato de poner un ejemplo de esto en cuanto a mi profesión. Soy ginecólogo y lógicamente, o sea, conozco mucho del embarazo, pero nunca he estado embarazado. Por lo tanto, la vivencia del embarazo no la tengo. Y cualquier mujer, cualquiera, la más iletrada que pueda haber, sabe más del embarazo que yo. Tengo el conocimiento, tengo todo, pero no tengo la experiencia del estar embarazado. Bueno, eso es lo que nos está diciendo esta frase. En la divina voluntad, o sea, como vimos en el programa pasado, podemos tener mucho conocimiento. Podemos haber leído mucho, podemos tener el conocimiento de los escritos para arriba, para abajo, pero la vivencia de esta parte, de ese vivir la divina voluntad de nosotros, no, como que no se nos da. Como leímos también en el programa pasado, o sea, el evangelio que hubo ese día como coincidencia, ese evangelio en donde Jesús le habla a Nicodemo y Nicodemo se queda prácticamente como aparte de admirado, o sea, como en una gran duda, dice, ¿cómo se puede renacer de nuevo, no? Jesús nos está hablando de ese renacimiento, de ese quitar lo anterior para salir con una nueva manera de vida. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar ahora. O sea, cómo es que Luisa puede llegar a vivenciar a Jesús en él y cómo es que nosotros podemos llegar a vivenciar a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Podríamos decir el Espíritu Santo, podríamos decir, o sea, la Trinidad, que fuimos creados a imagen de ella, en fin. Pero es que Jesús es el que debe estar en nosotros, nosotros fundidos con Él, para que la divina voluntad realmente pueda actuar y hacer vida divina en nosotros. Que de eso se trata. O sea, la finalidad de nuestra creación es la divina voluntad en nosotros, convirtiendo en divino todo nuestro obrar, convirtiendo en vida divina nuestra vida humana. Así que para que eso sea posible, se requiere que Jesús esté en nosotros. Le dice Jesús a Luisa, para vivir en mi voluntad es necesaria mi vida real en ti. Si no está mi vida real, no hay forma que puedas vivir en mi voluntad. Dice, porque yo soy la vida de mi voluntad. Esto no recuerdo si lo hemos tratado en alguna ocasión, pero entender que la vida de la divina voluntad es Jesús. ¿A qué se refiere? La divina voluntad, esa fuerza, ese atributo de Dios, que es el motor de Dios, pero que actúa a través de la humanidad de Jesús. Y el tener esa vivencia sería tener a Jesús.
sería tener a Jesús. Por eso es que estamos hablando de un vivenciar, de un estar conscientes de este Jesús que está en nosotros para obrar junto con nosotros. Y es tomar de él la vivencia, que es como debemos tomar todos los actos que pues todos los actos salen de él para que nosotros los hagamos. Así es. Y ya traen esa vivencia incluida, digamos, cuando tengamos ya la vida divina. Exacto, o sea, ¿qué es vivenciar a Jesús? O sea, que ese es el punto. Jesús es según él lo define, yo soy la divina voluntad. La divina voluntad es inmensa, infinita, abarca todo, lo contiene todo. Por lo tanto, no hay ningún ser en ninguna parte del universo que no esté contenido dentro de la divina voluntad, que no haya sido creado, que no sea conservado y que no cumpla sus funciones de acuerdo a lo que la divina voluntad ha programado para ellos. Por lo tanto, para poder vivenciar a esta divina voluntad, a este Jesús en nosotros, tenemos primero el conocimiento, que es tener todo lo que la divina voluntad contiene y saber que nada de lo que existe ni nadie puede eximirse de entrar en los actos de la divina voluntad. Cuando Alejandra hace un acto, el que sea, cuando Alejandra le dice a Jesús te amo, es todo el universo, todas las cosas creadas, todos los seres creados, angélicos, humanos y animales, minerales, vegetales, se unen a ella para hacer ese te amo y llevarle a Dios el te amo universal. Le da la gloria a Dios por todas las obras que Él ha hecho. O sea, esto se dice rápido, se dice sencillo, pero ¿cómo hacemos para que se vuelva realmente vida nuestra? Ese es el punto a donde queremos llegar. Ojalá y que lo logremos, ¿no? Bueno, ¿qué es Jesús? Dije qué es, no quién es. ¿Qué es Jesús? Bueno, ¿qué contesta? La naturaleza, ¿no? La naturaleza de Jesús es Cuerpo, Dios. alma, divinidad. Alma no. Sí, o sea, bueno, ¿No? estamos hablando de una persona que tiene dos naturalezas, o sea, verdadero hombre, verdadero Dios. Pero yo pregunto, definido en los escritos de Luisa, cuando Jesús le dice a Luisa, yo soy La divina voluntad. el dolor. Ah, el dolor, sí. ¿Sí se acuerdan? Sí. Yo soy el dolor. Esto es importantísimo porque, sobre todo en los primeros libros, Jesús le habla a Luisa de la experiencia del sufrimiento, ¿sí? De la experiencia de lo que Él es, y le dice que en toda su vida Él jamás estuvo separado del dolor. Le dice que la cruz, en el momento en que Él se encarna, la cruz se encarna junto con Él, pero que se imprime en su ser como una verdadera encarnación. Jesús vive en la cruz crucificado toda su existencia aquí en este mundo, desde el momento mismo de la encarnación. No después, no cuando nace, no cuando ya tiene conciencia de sí mismo, no, desde el primer instante de su concepción, ahí empieza a sufrir. O sea, en el momento que Él se encarna en aquella humanidad formada por el Espíritu Santo en el vientre de María, ahí está la cruz. Y la cruz somos nosotros. La cruz son nuestras culpas. Él sí vivencia a la humanidad. O sea, por eso yo quisiera empezar por ahí. La vivencia de Jesús de nosotros es el pecado.
son todas nuestras obras malas, incluso las obras que no han cumplido la finalidad para la que fueron creadas, que es darle vida a la divina voluntad en ella. Todo eso lo tiene que tomar Jesús y hacerlo vida en él, vivenciarlo. Y eso es sufrimiento. Eso es dolor, porque es un separarnos de la voluntad de Dios, de esa voluntad infinita e inmensa, y de echar al traste el plan de Dios. Por lo tanto, ahí es no solamente la humanidad de Jesús la que sufre, sino es la misma divina voluntad que está viendo frustrado, se está viendo topada el camino para poder desarrollar la vida que quiere en la criatura. Así que Jesús ha sido sufrimiento y cruz. Jesús nos deja encargados a la cruz. O sea, la cruz es como el tutor de todos nosotros. Jesús le dice, cruz, en ti pongo a todos mis hijos, a ti te los confío, en fin. Así que la primera cosa que tenemos que entender es que para vivenciar a Jesús necesitamos vivenciarlo desde el sufrimiento, desde el dolor. Y ese sufrimiento no crean que es el sufrimiento físico de martirizarse o de hacer penitencias así, ¿cómo diríamos? Escalofriantes. No, el sufrimiento de la cruz que nos haya tocado. Y ahí es en donde queremos entrar, ¿no? Entonces, ¿qué es Jesús? Es dolor, es sufrimiento. Claro, junto con eso es gozo infinito, es bienaventuranza infinita, todo lo que queramos. Pero el punto de entrada para nosotros es el dolor. Porque para encontrarlo a Él necesitamos forzosamente decidirnos a tocar el dolor con las manos y a desmenuzar aquello para encontrar el centro que es Jesús con toda su vida y todos sus gozos. Él lo compara a un fruto espinoso. Le dice a Luisa, imagínate un fruto espinoso, aquel que se arriesga a que con las manos quitar la cáscara de ese fruto, me encuentra a mí en el centro. Pero para quitar la cáscara se necesitó un poquito de sufrimiento, ¿no? Es el toma tu cruz y sígueme, ¿no? Así es. Bueno, entonces esta parte hay que tenerla muy, muy en claro. Vamos a leer algo de Luisa, o sea, poco a poco. Es en la lectura 256 de agosto 10, 1899, dice Jesús, hija de la justicia es la verdad. Así como yo soy verdad eterna, que no engaño ni me pueden engañar, así el alma que posee la justicia hace relucir en todas sus acciones la verdad. Por lo tanto, conociendo por experiencia la verdadera luz de la verdad, si alguien quiere engañarla, al advertir la falta de la luz que tiene en sí, pronto conoce el engaño. Entonces sucede que con esta luz de la verdad no se engaña a sí misma ni al prójimo, ni puede recibir engaño. Luego en la lectura 457, también del Libro del Cielo, febrero 17, 1901, dice Jesús, hija mía, el hombre primero nace en mí, y por eso recibe la marca de la divinidad, y saliendo de mí para renacer del seno materno, le doy orden de caminar un pequeño tramo de camino, y al término de ese camino, haciéndome encontrar por él, lo recibo de nuevo en mí, haciéndolo vivir eternamente conmigo. Mira un poco cuán noble es el hombre, de dónde viene, a dónde va, y cuál es su destino. Ahora, ¿cuál debería ser la santidad de este hombre saliendo de un Dios tan santo? Pero el hombre, al recorrer el camino para venir otra vez a mí, destruye en él lo que ha recibido de divino.
se corrompe de modo que en el encuentro que tenemos para recibirlo en mí, no lo reconozco más, no descubro más en él la marca divina, nada encuentro de mío en él, y no reconociéndolo más, mi justicia lo condena a andar disperso en el camino de la perdición. Esta lectura es para mí es muy importante porque nos está dando muchos datos concretos del actuar de Dios para nosotros. En primer lugar, debemos recordar el programa anterior, o sea, la frase, el concepto que Jesús le da a Nicodemo. Hay que renacer de nuevo, ¿no? Nicodemo no entiende y dice cómo podemos entrar nuevamente en el seno de nuestra madre. Y Jesús le habla de un renacer del agua y del espíritu. O sea, que es un renacer diferente del que nosotros, el concepto que tenemos de nacimiento. Este renacimiento, esta resurrección, porque sería una resurrección, prácticamente empieza con la conversión. En el momento que el alma se convierte, en el momento que el alma cree, o sea que empieza a tener fe. Y luego, conforme vayamos avanzando y vamos penetrando en los misterios y en todo lo que Dios nos otorga, vamos poco a poco creciendo en esta nueva vida. Y ahora, a través de la divina voluntad, nos da toda su vida para renacer, ahora sí en realidad, a un renacimiento totalmente diferente, a una vida de cielo desde aquí. Pero en esta lectura, si se fijaron, o sea, el hombre recorre un camino para venir otra vez a mí. O sea, nosotros salimos de Dios, tenemos que recorrer un tramo de vida y luego volver a Él. Ese tramo de vida puede ser corto para algunos, para otros puede ser largo. No, eso depende de la voluntad de Dios. Pero en ese tramo de camino nos corrompemos. En ese tramo, en ese caminar, vamos cambiando todas las joyas, toda la grandeza que Dios nos dio, las vamos malbaratando y vamos adquiriendo cosas que no le corresponden a Dios. Y ahí viene el punto clave, ¿no?, que de esto dice, se corrompe de modo que en el encuentro que tenemos para recibirlo en mí, o sea, en el momento de la muerte, en ese reencuentro con Jesús, no lo reconozco más, no descubro más en él la marca divina, nada encuentro de mío en él, y no reconociéndolo, mi justicia lo condena a andar disperso en el camino de la perdición. Es un ser que no renació, un ser que no tuvo ese cambio de vida y no aceptó ese renacer que Jesús nos ofrece. Entonces, ojo con esto. Si Dios no reconoce lo suyo en mí, en el punto de la muerte, en ese momento me desecha, me descarta de su plan y me manda al camino de la perdición, lo que nosotros conocemos como condenación. Y es una condenación eterna, donde la misericordia de Dios no actúa. La misericordia de Dios actúa en el momento que nosotros nos arrepentimos y queremos volver al camino. Pero si no encuentra ese arrepentimiento, si no encuentra esa decisión de volver a estar con Él, nos aleja y no nos recibe con Él. Eso es importante, ¿no? Sí, mucho. Sí. Continuamos. En el volumen 4, lectura 165, diciembre 24 de 1902, le pregunta Jesús a Luisa, dime, ¿qué quieres que te done? Y yo, Señor, el sufrir. Cosa curiosa, Luisa quiere el sufrimiento. Y más curioso lo que viene ahorita. Y él,
¿y qué más? Y yo, no sé pedirte otra cosa que sufrir. Y Jesús, ¿y amor no quieres? Esa es la parte curiosa. Todo mundo queremos amor. Todo mundo quisiéramos que Dios nos amara. Todo mundo queremos estar, abrazados por Dios, estar en sus brazos, y nosotros amándolo a Él y Él amándonos a nosotros. Luisa, esta pequeña niña, esta pequeña hija de la divina voluntad, no quiere amor. No quiere amor. Eso es extrañísimo. Sí. Pero es un ardid fabuloso de una mujer, de una niña, niña, mujer, como quieran, que ha vivido, que ha vivenciado a Jesús, que ha aprendido a conocerlo, que ha aprendido a vivir con Él, fundida en Él, y ahora lo que pide es sufrimiento. ¿Y por qué pide sufrimiento y no quiere amor? Eso es... Y yo, no, sufrir, porque dándome el sufrimiento me darás más amor. Y esto lo sé por experiencia, que para obtener las gracias, el amor más fuerte y a todo tú mismo, no se obtiene por otra cosa sino por medio del sufrimiento. Y para merecerme todas tus atracciones, gustos y complacencias, el único medio es el sufrir por amor tuyo. Es un Jesús que no conocemos. Sí. Lo han conocido algunos santos, los santos lo han conocido, y se han esmerado en ese sufrimiento. Santos que incluso llegaban a la flagelación, a mutilarse, a hacer grandes penitencias, porque el sufrimiento era como una parte de reparación, de acercarse a Jesús, en fin. Pero en este punto no estamos ahí. En este punto Luisa es una víctima, un alma víctima del interior de ella, de la parte espiritual, de la parte moral, también de la parte física. Jesús le participaba sufrimientos físicos, pero hasta donde era posible que ella tolerara. Pero en el interior de ella, en su alma, eran sufrimientos tremendos. El mayor sufrimiento de Luisa al principio fue la renuncia. Y yo creo que ese sufrimiento es el mismo que tenemos todos. ¿Cómo nos cuesta renunciar a lo nuestro? ¿Cómo nos cuesta quitar nuestras costumbres, nuestras formas de actuar, todo lo que tenemos como algo bueno, realmente que incluso encaminado hacia Dios, pero que Jesús nos pide que lo quitemos, que Jesús nos pide que destruyamos, que lleguemos a destruir nuestro propio yo. Eso es el punto. Quizá en algunas personas Jesús les quiera o el comunicar parte de sus sufrimientos ya un poco más, ¿cómo diríamos?, más físicos, y que nos comunicara el dolor ya prácticamente de la crucifixión, de los flagelos, de la corona de espinas, como a Luisa. Pero eso será decisión de Dios, voluntad de Dios, a quién se lo comunica y a quién no. Pero por lo pronto el sufrimiento es aceptar nuestra cruz, aceptar nuestro punto de sufrimiento en este mundo. Una enfermedad, una discapacidad, un abandono, una traición, la pérdida de algo, en fin, una condición no aceptable, no buena para humanamente, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nos está proporcionando. Y eso es lo que Luisa ya entendió, que el sufrir va a provocar en Jesús que le dé más amor, que la ame más. Así que, ¿queremos ser amados por Jesús? Ya sabemos el camino. ¿Queremos vivenciar a Jesús? Ya sabemos el camino. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. Entonces, bueno, vamos a imitar a Jesús. Jesús tiene la vivencia nuestra sufriendo. Nosotros queremos la vivencia de Él
sufriendo. A ver, Ahora, sigue. en el libro 4, lectura 166, de diciembre 26, 1902, dice Luisa: encontrándome en mi habitual estado, me sentía toda oprimida y con temor de recibir persecuciones, oposiciones, calumnias. No solo yo, pues de mí no me preocupo porque soy una pobre criatura que valgo nada, sino por el confesor con otros sacerdotes. Así que sentía el corazón aplastado por este peso, sin poder encontrar calma. En este momento ha venido mi adorable Jesús diciéndome: hija mía, ¿por qué estarte turbada e inquieta perdiendo el tiempo? Por tus cosas no hay nada. Y además todo es providencia divina que permite las calumnias, las persecuciones, las oposiciones, para justificar al hombre y hacerlo regresar a la unión con el Creador. Eso también es curioso, ¿no? O sea, Dios permite todo el mal, pero para hacer que regrese el hombre a la unión con Él. A solas, sin apoyo humano, como salió al ser creado. Y he aquí cómo el hombre, por cuán bueno y santo fuese, siempre le queda alguna cosa de espíritu humano en su interior, como también en su exterior no es perfectamente libre. Siempre tiene alguna cosa de humano en la que espera, confía y se apoya, y por la cual quiere obtener estima y respeto. Así que la providencia divina hace que sople un poco el viento de las calumnias, persecuciones y oposiciones. Oh, qué destructora granizada recibe el espíritu humano, porque el hombre, viéndose combatido, mal visto, despreciado por las criaturas, no encuentra más satisfacción entre ellas. Más bien le viene a faltar todo junto: ayudas, apoyos, confianza y estima. Y si antes iba en busca de ellas, después él mismo les huye, porque a donde se vuelve no encuentra más que amarguras y espinas. Así que, reducido a este estado, permanece solo. Y el hombre no puede estar, ni está hecho para estarse solo. ¿Qué hará el pobrecito? Se volverá todo, sin el mínimo estorbo, a su centro Dios, y Dios se dará todo a él. Y el hombre se dará todo a Dios, aplicando su inteligencia en conocerlo, su memoria en recordarse de Dios y de sus beneficios, la voluntad a amarlo. Este punto es este renacer, este resucitar en Dios, ¿no? O sea, creo que queda muy claro. O sea, primero la decepción del mundo, la decepción de la parte humana, de los apoyos humanos. Pero este punto es importante. El hombre no está hecho para estar solo, ¿no? Entonces dice, se volverá todo, sin el mínimo estorbo, a su centro Dios, y se dará todo a Él, todo a Él. ¿Cómo? Con la inteligencia, con la memoria y con la voluntad, o sea, las tres potencias del alma dirigidas a Dios. Esto es un renacimiento en el espíritu, esto es un renacer, un ser dado a luz, pero a una nueva vida totalmente diferente de la que hemos tenido. ¿Sí? Y he aquí, hija mía, justificado, santificado, y rehecha en su alma la finalidad para la cual fue creado. Y aunque después le convendrá tratar con las criaturas, si ve que se le ofrecen ayudas, apoyos, estima, lo recibe con indiferencia, conociendo por experiencia quiénes son, y si se sirve de ellas lo hace solo, cuando ve en ello el honor y la gloria de Dios, quedándose siempre solo Dios y Él. Hay otra lectura que es realmente más dirigida, ¿no? Que está en el volumen 7. Volumen 7, lectura 77, enero 20 de 1907. Dice Jesús:
hasta en tanto que el grano de trigo no es sepultado bajo tierra y muere del todo, no puede renacer a vida nueva y multiplicarse y dar vida a otros granos. Así el alma, hasta que no se sepulta en mi voluntad, hasta morir del todo en ella, con deshacer todo su querer en el mío, no puede resurgir a nueva vida divina con el resurgimiento de todas las virtudes de Cristo, que contienen la verdadera santidad. Por eso mi voluntad sea el sello que te marque el interior y el exterior, y cuando mi voluntad haya resurgido toda en ti, en ella encontrarás el verdadero amor, y esta es la mejor de todas las otras santidades a las cuales puede uno aspirar. Bueno, o sea, ¿qué nos dijo? O sea, esta es en la primera parte, hasta hay una canción, ¿no? Que si el grano de trigo no muere, no dará fruto. Entonces, para renacer, volver a nacer de nuevo, es necesario quitar lo anterior. O sea, eso sería como el significado de morir, de triturar lo anterior, ¿no? Pero aquí se trata de estar fundido para renacer, hacer ese renacimiento. Hay que estar sumergido en la divina voluntad. Si no, eso no se da. O sea, lo dice muy, muy claro, ¿no? Así el alma, hasta que no se sepulte en mi voluntad, hasta morir del todo en ella, con deshacer todo su querer, o sea, todos sus actos en el acto divino, no puede resurgir a nueva vida divina. Palabras muy claras, no necesitan interpretación, no necesitamos ninguna explicación sobre ellas, es categórico. Fundirse en la divina voluntad para despojarse de todo lo nuestro, morir a todo lo nuestro para poder renacer de nuevo en el espíritu, pero con la vida divina, con la vida de Jesús en nosotros y con la vida de la divina voluntad a través de nosotros. Creo que con esto tendríamos más o menos... Hay muchas lecturas, mucho material para revisar, pero yo creo que en realidad es nada más como un pequeño, ¿cómo diríamos? Una probadita, ¿no? Sí. Una probadita de lo que Jesús nos va a ir enseñando a través del libro de cielo, de lo que necesitamos para poder llegar a este renacimiento. No se trata de entrar nuevamente en el vientre de nuestra madre física, se trata de reentrar nuevamente en el vientre de nuestra madre espiritual, y nuestra madre espiritual es la divina voluntad. La divina voluntad nos contiene a todos, nos formó a todos, nos ha dado a luz a todos, tiene la vida de todos nosotros en ella y guardada ahí esperándonos para que lleguemos con toda la libertad del mundo a tomar aquella luz, aquella vida para hacerla nuestra. Y sembrar la semilla para que crezca el árbol que ya no viene siendo semilla. Así es. Ya no se parece. Entonces, bueno, pues tenemos esta oportunidad. Ahora es nuestra madre, y yo diría nuestra verdadera madre, porque no es la madre física, la madre natural, no es nuestra verdadera madre. ¿Sí? O sea, es la verdadera madre de nuestra parte humana, corpórea, pero la parte de nuestra vida, esa vida que va a ser eterna, esa vida que se va a unir con Dios, esa vida divina que Dios planeó para mí desde toda la eternidad, es la divina voluntad. Así que ahora, ¿podemos reentrar en el vientre de nuestra madre? Sí. Para que ella nos dé a luz nuevamente, renazcamos a esta vida, pero con la vida de ella. Que renazcamos de nuevo para poder llevar todo lo que ella quería que tuviéramos y poderle dar al Padre, a la divinidad, toda la gloria, todo el amor, toda la correspondencia que la divinidad ha estado esperando desde siempre, y que para eso fuimos creados de esta manera.
No fuimos creados de esta manera para nosotros, sino para Él. Entonces, por ejemplo, si me preguntan cómo puedes vivenciar a Dios, después de esto que hemos escuchado, yo diría, bueno, lo vivencio en mis sufrimientos, en mis enfermedades, en mis dolores morales que me han hecho traiciones, algún duelo. En aceptar todo esto, ¿no? Y aceptarlo como voluntad divina. Aceptarlo como voluntad divina, vivirlo, unirlo al sufrimiento de Jesús, que ese es el punto. No es vivirlo solo, sino vivirlo unido al sufrimiento de Jesús. Y entonces en esa unión de sufrimiento Él me empezará a dar todos los méritos que Él consiguió con su sufrimiento. Entonces, bajo esta idea podemos vivenciarlo todos los días. Claro, se trata de vivir con Él, vivenciándolo todos los días. Desde, bueno, que no haya un desde, sino continuamente, aún en el sueño, o sea, estar fundidos en Él, renunciando a todo lo nuestro, para darle vida a esta vida divina. ¿Sí? Uh-huh. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Alejandra. Gracias, doctor. Alejandro, por habernos Gracias. acompañado. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta